Bien, gracias por estar con nosotros un día más en el Espai María Cambrils, que como sabéis es un espacio que pretende superar, siempre desde la modestia, la atmósfera partidista, cortoplacista, esta atmósfera donde parece que la verdad tiene poca credibilidad, ¿no? Es necesario estos momentos de reflexión, de compartir opiniones y pensamientos y ideas con personas expertas y oxigenar los debates de la actualidad, que en muchos casos están monopolizados por sentimientos que no siempre son sentimientos positivos y constructivos y muy escasos de argumentos. Tenemos que hacernos las preguntas adecuadas, aunque las respuestas sean incómodas. Hoy, en esta segunda sesión del Espai María Cambrils, hablaremos sobre COVID y salud mental. La salud mental es una asignatura pendiente, seguramente una de las más importantes pendientes de nuestro estado de bienestar. Aunque se haya avanzado, aún queda muchísimo por hacer. El COVID no ha hecho más que poner encima de la mesa las debilidades de esa parte estructural de nuestra sociedad. Y tenemos todavía mucho que avanzar, tanto en el terreno político e institucional, hemos visto con comentarios por parte de algunos diputados en el Congreso despectivos contra lo que es la salud mental y la preocupación que se debe tener por parte de todos, pero también tenemos que ser conscientes de que la salud mental necesita avanzar también y abrirse paso en el ámbito social. Aún muchas veces es un problema de salud que se esconde, que no se comparte, que parece que si alguien lo sufre es porque es débil, y eso tiene que acabar. Tiene que ser una enfermedad, un problema, como todos los demás, a solucionar y a cuidar por parte de las instituciones y de toda la sociedad. Veremos antes de empezar este debate un vídeo con 3 miradas. Hay muchas otras miradas. Están las miradas también de las familias que han perdido a alguno de sus seres queridos y que no han podido acompañarlos como les hubiera gustado en el duelo, las personas que han perdido su empleo o que han visto rebajados de forma radical sus ingresos, también todos aquellos que trabajan en primera línea, pero estas 3 miradas también nos sirven para darnos cuenta del sufrimiento y la amargura de esta pandemia que sufrimos, pero también con una pizca de esperanza. Yo creo que de todas las crisis siempre hay una cara importante que es la que tenemos que aprender. Ya sin más, dar las gracias al presidente por acompañarnos. También nos acompaña aquí Ciprià Siscar, a los ponentes, a Belén y a Rafa Tabarés. Ahora veremos el vídeo y enseguida empezaremos la exposición de cada uno de ellos y luego iniciaremos un debate que concluirá el presidente de la Generalitat. Mi vida mía cambió totalmente, porque yo por las mañanas lo tenía muy claro que iba al centro social, mi labor, y por las tardes venía a echarle una mano a mi hijo, darle la vuelta, o pues, hablar y quedar con los amigos, etc. Pero claro que yo desapareció. No podía ser que una cosa ni otra. Se cerraron los centros y además se cerraron el 12 de marzo. Con lo cual, el día 14, cuando se declaraba la pandemia, yo ya estaba... Yo ahora está tallando. Horas al día en casa, yo al ser estudiante en ese momento pues simplemente no tenía ningún salvoconducto para salir, más para hacer alguna compra básica o cualquier tarea imprescindible, però vamos, la majoria de dies pues passava en casa estudiando. La part que més ens falta ara, tenir aquesta part social d'escapatòria amb més amics, amb la part més social. O sigui que a nivell personal ha anat a pitjor perquè la meva vida es limita a feina i, bueno, i casa. Els meus fills que, per suposat, omplim moltíssim. Un momento de negación de no puede ser, luego pues la tristeza que conlleva el sentir que estás perdiendo el tiempo con los tuyos, ese proyecto de vida que todavía está por construir, ver cómo se va a poder ir dibujando en esta situación que tampoco sabemos ni cómo ni cuándo va a acabar, y la incertidumbre sobre todo es lo que yo creo que más ansiedad y estrés genera. Moltíssims problemes per a compatibilitzar la vida personal i la professional, perquè la vida professional ha requerit moltíssimes hores. O sigui, era un continu estar treballant físicament així, però després tenien que, de forma remota, connectar-se sovint. Yo estoy
contentísima de la gente que he recuperado y que he vuelto a tratar en esta pandemia, porque el tiempo en casa te da mucha facilidad para buscar el teléfono de los amigos, volver a ver cómo están. Mi familia es una familia súper grande y siempre tenemos comidas familiares pues, de 20, 25 personas, y eso se ha cambiado pues, por ver a un tío en un momento puntual o a una prima en un momento puntual, y por supuesto meses sin ver a mi abuela pues, por el medio a que se contagie. He sofert estrès i encara estic sofrint-lo. O sigui, tinc una alteració del son que no dorm. O sigui, no dorm, que és molt... Ara ja dorm un poc millor, però abans és que era constantment despertar-me perquè estàs tota l'estona pensant en coses que t'has deixat per fer, que t'agradaria fer. Me he encontrado muy a gusto, muy bien, no me he sentido mal. Me he sentido contenta porque he podido hacer cosas que tenía pendientes. Cuando me jubilé dije, madre mía, ahora tengo que hacer esto, la lista era interminable. Y la verdad es que, hombre, no voy a decir que la lista la voy a hacer toda, ¿no? Pero parte de la lista y sobre todo emocionalmente, mucha. Darnos cuenta de lo importante que son las pequeñas cosas que apreciamos en el día a día, como es ver a tu familia diario, poder quedar con tu grupo de amigos sin pensar que sois 4, 5, 6. También aprendes a resignarte y a intentar generar alternativas y a ser más imaginativo. La parte positiva pues sería esa, el aprender lo importante que eran las cosas que antes no valorábamos. Soc una persona molt emocional, que empatitza moltíssim, però en el moment que algú està sofrint no pots ficar-te, vull dir, sinó que has d'empatitzar i donar-los solucions. O sigui, és l'únic creixement positiu a nivell personal que m'ha portat aquesta pandèmia. No pensaba yo que a esta edad me iba a tocar vivir una pandemia, pero bueno, nos ha tocado. Hay gente a la que le toca una guerra, hay gente a la que le toca un desastre natural, pero ante estas cosas hay que ponerle cara y decir, nos ha tocado y hay que sacar el máximo beneficio de esta situación. Muchísimas gracias a las 3 personas que hemos entrevistado por sus testimonios tan diferentes, pero que sí que coinciden más o menos en algo, que es que hace ya más de un año y 11 días concretamente, desde que la Organización Mundial de la Salud declaró que estábamos en pandemia por el coronavirus. Y la sensación general, con muchos matices, pero es que estamos hastiados, estamos cansados de esta situación. Desde luego, como seres humanos hemos vivido otras pandemias, hemos vivido también otros confinamientos, pero este es el primero en el que estamos hiperconectados, en el que estamos conectados globalmente. Es verdad que las nuevas tecnologías han hecho que superemos esta crisis de otra manera, que la podamos sobrellevar, pero también han sido una autopista para que el virus se propague tan rápido como lo ha hecho. Y sobre todo para que estemos bombardeados casi diariamente por información negativa, en datos negativos en cuanto a la salud y en cuanto a nuestras economías. Por eso al final acabamos preguntándonos cada día cuándo va a acabar esto y la sensación general es de cansancio y de hastío. Es lo que la Organización Mundial de la Salud ha llamado fatiga pandémica. Y para eso estamos aquí esta tarde, para intentar entender un poquito mejor qué es esa fatiga pandémica y cómo nos ha afectado como sociedad y sobre todo a qué grupos especialmente por ser más vulnerables. Para eso tenemos a nuestros 2 ponentes esta tarde. Vamos a empezar en primer lugar con Rafael Tavares. Rafael es catedrático de Psiquiatría en la Universidad de Valencia, investigador principal en un grupo de investigación del Centro de Investigación Biomédica en Salud Mental, director del Grupo de Investigación de Trastornos Mentales Graves de la Universidad de Valencia y coordinador de la Unidad de Investigación de... Demuestra un interés, una preocupación por una realidad que está ahí. Me gustaría, estos minutos iniciales, seguir un pequeño guión. Me gustaría, en primer lugar, hablar de qué situación teníamos antes de la pandemia en relación con la salud mental, de una forma no exhaustiva y, por supuesto, no exclusiva. En segundo lugar, me gustaría explicar brevemente también pasa la siguiente, por favor, qué nos estamos encontrando desde el punto de vista de la salud mental y, finalmente, sería interesante dar una pincelada muy breve sobre hacia dónde tirar y cómo hacer frente a todo esto que está ocurriendo. Por lo tanto,
¿dónde estábamos antes de la pandemia? En la siguiente, por favor. Pues estábamos en lo que el diputado Carmelo Romero gritaba en las Cortes con vete al médico. Este diputado no sabe que en el 2019 1.000 millones de personas vivían con trastornos mentales a nivel global, que 3 millones de personas murieron por consumo nocivo de alcohol y que casi 1 millón de personas se suicidaron en el 2019 en todo el mundo. Siguiente. Hay personas a las que les inunda un océano de tristeza, de miedo, de los fantasmas, la locura, la impotencia para salir adelante. Siguiente. Hay personas que tienen ansiedad o tristeza patológica o delirios que son de fábrica, que nacen con ellos. Siguiente, si no sientes piedad hacia sus gestos helados, su mirada de genio sin inteligencia, sus miradas llenas de lágrimas o doloridas, si no sientes su desesperanza, su resignación, su necesidad de morir, entonces eres capaz de gritar, pues vete al médico. Un grito de desprecio a los más frágiles. Siguiente, por favor. A los que siempre han sido marginados. Siguiente. En lugares del mundo la solución a la locura puede ser esta que estáis viendo aquí. Bien, por favor, adelante. La importancia de las enfermedades mentales es clara. Se valora su importancia, por ejemplo, respecto a la frecuencia de los afectados. El 27% de los adultos europeos han padecido una enfermedad mental en los últimos 12 meses. El 51% tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. Solo el 26% consulta alguna vez a un profesional sanitario. Y en España tenemos en estos momentos en torno a los 150.000 personas con trastornos mentales graves. Me gustaría hacer un poco de pedagogía. Siguiente. Los trastornos psiquiátricos, la anterior, los trastornos psiquiátricos, las enfermedades mentales, pues ahí son un cajón desastre donde están las conductas adictivas y toxicomanías, por ejemplo, ahora las adicciones, también a las pantallas, etcétera. Los trastornos psiquiátricos o provocados por causa exógena, un accidente cerebrovascular, un traumatismo puede provocar trastornos psiquiátricos muy graves. La psicosis, la locura, es lo que conocemos como esquizofrenia, las psicosis afectivas u orgánicas, donde lo característico es la pérdida del contacto con la realidad o no tener ninguna conciencia de enfermedad. Los trastornos no psicóticos estarían ahí, las neurosis clásicas, las disfunciones sexuales, los trastornos de la alimentación y también los trastornos de la personalidad cada vez más frecuentes, cada vez más diagnosticados, que son estas personas raras, problemáticas, que desde la juventud pues, pueden provocar un enorme sufrimiento a ellos mismos y a los demás. Siguiente. Es muy importante diferenciar los trastornos mentales comunes de los trastornos mentales graves. Importante porque los trastornos mentales comunes son muy frecuentes y colapsan los servicios de atención primaria. Los trastornos mentales graves, la psicosis, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, las depresiones graves, los trastornos de personalidad, las toxicomanías, son menos frecuentes, pero requieren una atención y un cuidado de equipos que muchas veces no se da esa atención. ¿Dónde estamos también? Siguiente. Pues fijaros, aquí tenéis algunas imágenes características de algunos lugares de Estados Unidos. Siguiente, donde se está produciendo una de las crisis, ha solapado la pandemia con una de las mayores crisis provocadas por el consumo de sustancias, en concreto de los opiáceos, con tasas de mortalidad enormemente altas. Siguiente. Y el origen
de esa pandemia por opiáceos, o epidemia, si queréis, por opiáceos, porque afectaría solo a este país, fundamentalmente, es el uso de tranquilizantes, el uso de opiáceos que empezaron a ser usados en las consultas por parte de los médicos. Siguiente. Aparte de explicar cómo estamos en relación con estos datos, señalaros que otro de los ejemplos más significativos de la situación en la que están los problemas relacionados con las enfermedades mentales son los suicidios. Es la segunda causa de muerte en jóvenes a nivel global, después de los accidentes relacionados con el tráfico. Importante también para hacer una radiografía de cómo estamos, siguiente, es el altísimo consumo de ansiolíticos e hipnóticos en los países de la OCDE, en los países como España. Siguiente, por ejemplo, el consumo de antidepresivos hasta antes de la pandemia pues era muy alto, y ahí está nuestro país en una posición por encima de la media. Siguiente, importante también es señalaros que una cosa son los trastornos mentales y otra cosa son los problemas de la vida cotidiana. Y hay una tendencia en estos momentos a psiquiatrizar y a medicalizar las emociones desagradables relacionadas con problemas de la vida y que se medicalizan o incluso se psicologizan en las consultas de atención primaria. Siguiente. En relación también con la situación en la que estamos, es fundamental entender cuál es la atención, qué calidad atencional tenemos nosotros con las personas, sobre todo con las personas con trastornos mentales más graves. Esta es una evaluación que realizó recientemente el profesor Gómez Beneito en relación con esta situación de los pacientes con trastornos mentales más graves, los esquizofrénicos graves, los bipolares o los depresivos graves en nuestra Comunidad Valenciana. Siguiente. Los resultados fueron demoledores. La estructura de atención a las personas con trastornos mentales graves en la Comunidad Valenciana carece de cohesión interna. Los recursos son cuantitativamente insuficientes. Su distribución territorial no es equitativa en relación con las 3 provincias y el conjunto del sistema está orientado a la institucionalización. Otra de sus conclusiones es que los centros especiales para enfermos mentales carecen de las condiciones mínimas necesarias de habitabilidad, seguridad y respeto a los derechos humanos de las personas internadas, y la rehabilitación y reinserción son prácticamente inexistentes. No hay un paradigma de la recuperación. Esto lo dice el profesor Gómez Beneito y otros compañeros, pero también lo dice el síndico de Greuges en el último informe que realizó sobre la atención residencial a las personas con problemas de salud mental en la Comunidad Valenciana. Y con esto llegó la pandemia. Siguiente. Y en relación con la pandemia, se ha planteado claramente que habría distintas olas. Y una de ellas es la 4ª ola relacionada con los trastornos mentales. Y en esto que ha tenido un éxito, esta gráfica y la idea de las 4 olas, está en estos momentos superado. Porque, por ejemplo, la primera ola relacionada con la morbilidad y mortalidad asociadas directamente al COVID-19, ya eso no se acaba de forma inmediata en semanas. Estamos ya aprendiendo mucho respecto al COVID prolongado o persistente y, por lo tanto, los tiempos se nos van más allá de semanas. Pero donde hay consenso es en que bien directamente o bien a través de los problemas relacionados con la cuarentena, la soledad o la situación de crisis económica, se está despertando una ola relacionada con el aumento de la prevalencia de los trastornos mentales, especialmente depresión, trastornos de ansiedad, trastornos por estrés postraumático y problemas relacionados con el consumo de sustancias y de pantallas. Si
en el año 2019 aproximadamente un 11% de la población tenía problemas psiquiátricos, esto ha subido al 40-50% según algunos estudios importantes y serios. Un salto de más de 20 puntos desde cuando comparamos los datos del 2020 y los actuales respecto al 2019. Y ser mujer, ser niño adolescente, ser persona de más de 65 años, tener condiciones médicas crónicas, ser trabajador de los sectores esenciales, incluidos maestros, profesores, incluidos médicos, pues aumenta el riesgo a tener problemas mentales. Siguiente. Y el consumo de sustancias con un efecto psicoactivo para subir el ánimo, los antidepresivos, para controlar los problemas de sueño, los hipnóticos, para disminuir los niveles de ansiedad. Los ansiolíticos se están disparando. Se están disparando hasta, según algunos estudios, incrementos del 20%. Y aquí, como ocurría también con las tasas de prevalencia, existe una influencia clarísima en relación con el género, es decir, el sexo. Las mujeres están consumiendo mayor cantidad de psicofármacos y también algunas profesiones están incrementando estas personas que trabajan en trabajos esenciales, cuidadores, etcétera, están también aumentando el consumo de psicofármacos desde una posición que ya era alta hasta el año 2020, inicio de la pandemia. Siguiente. Y hay un asunto especialmente preocupante. Un asunto especialmente preocupante porque, aunque no disponemos de una imagen completa, porque no se publican los datos, tarda en tener esos datos, o porque los protocolos de suicidio que existen no son lo suficientemente eficaces, nos tememos lo peor en relación con el suicidio. Por 3 observaciones indirectas. Primero, porque han aumentado las llamadas a líneas de ayuda frente al suicidio, especialmente las relacionadas con jóvenes y adolescentes. Segundo, porque existe una evidencia de correlación positiva entre las tasas de desempleo y las tasas de suicidio. La famosa regla del 1% confirmada en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Sube el desempleo un 1%, suben las tasas relacionadas con el suicidio. Y además está la larga historia de asociaciones entre pandemias y suicidios. Por ejemplo, durante la pandemia de gripe de 1918, el número de suicidios creció casi 1/3. Algunos datos tenemos, como por ejemplo en Japón, que hay una enorme preocupación con el suicidio. Aquí se han disparado y sobre todo se han disparado en las mujeres. Siguiente. ¿Y qué hacer con todo esto? Bueno, pues hay algunas propuestas interesantes. Por ejemplo, ha habido partidos muy audaces, como el Partido Verde inglés, que en las últimas elecciones hizo propuestas específicas relacionadas con la salud mental. Pero hay, siguiente, pero hay en lugares del planeta, en otros países, propuestas incluso más audaces, como las de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, o la de la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, o la de la primera ministra islandesa, Katrín Jakobsdóttir, que proponen claramente estrategias relacionadas con sus presupuestos y sus políticas dirigidas a asuntos como la salud mental. Por lo tanto, desde mi punto de vista, propuestas para resolver los problemas de salud mental tienen que ser propuestas audaces y serias que tengan en cuenta, desde mi punto de vista, el que los responsables políticos y la sociedad en general pues abandonen
los titubeos, ¿no? La compasión, y pongamos en marcha estrategias de misión relacionadas con la salud mental. Con esto acabo esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por tu exposición. Vamos a pasar ahora a Belén Barreiro. Bueno, Rafael nos ha dado una imagen bastante concreta de cómo nos ha afectado también esta crisis emocionalmente, psicológicamente, pero aunque hemos hablado mucho de que este virus nos ha igualado como seres humanos, que nos ha igualado incluso biológicamente, el virus no ha afectado tampoco igual psicológicamente a los distintos colectivos. Esa es la parte que nos va a ayudar a entender Belén Barreiro. Belén Barreiro es fundadora y CEO de 40dB, fue presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas, es doctora en Ciencia Política, Sociología y Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Ciencias Sociales por el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, institución de la que es doctora miembro. Desde hace más de 20 años se dedica al análisis científico de la sociedad y al asesoramiento en el ámbito demoscópico. Fue profesora de la universidad e investigadora en diversas universidades extranjeras y es autora de varios libros y artículos académicos. Cuando quieras, Belén. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que encantada de compartir este espacio, porque es verdad que se echa mucho en falta espacios de debate para una cuestión como esta, ¿no? Espacios de debate hay muchos, pero es verdad que con poca frecuencia se habla de los aspectos que tienen que ver con la salud mental. Entonces, en ese sentido, os lo agradezco mucho porque es una ocasión para compartir con vosotros y para contrastar con el punto de vista de Rafael, que yo creo que es muy complementario al tipo de cuestiones que estamos viendo nosotros desde la sociología. Entonces, yo obviamente comparto la preocupación de Rafael y además los datos que nosotros estamos recogiendo con encuestas van en esa misma dirección. Lo que estamos viendo con la pandemia es, en términos del impacto en la salud mental, es bastante grave. Los datos son muy desesperanzadores. Por poneros en contexto con un par de preguntas que hemos introducido en nuestros estudios sobre el impacto del COVID, en estos momentos en España, cuando se pregunta a las personas si a consecuencia del COVID se siente desanimada o pesimista, entre la población general la respuesta es que un 61,4% dice que sí, que se siente desanimado y pesimista. Hemos preguntado también, dando un paso más allá, porque bueno, el desánimo, el pesimismo, pues obviamente son emociones negativas, pero hemos querido dar un paso más allá y ahí sí que la cifra a mí me ha sorprendido mucho, introduciendo si los entrevistados consideraban que tenían problemas, que se habían acentuado sus problemas de salud. En concreto especificamos como estrés, insomnio, ansiedad y en España hay más personas que declaran que se han acentuado estos trastornos que personas que no lo están. En concreto tenemos un 48% de encuestados que dicen que sí se les ha acentuado los síntomas o las condiciones de estos trastornos. Bien, si desagregamos los datos y vamos a esos grupos, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es una encuesta, que obviamente recoge datos muy distintos a lo que se pueda recoger pues, en una consulta psiquiátrica o en datos, por ejemplo, que pueda recoger los hospitales, si nos vamos a esa fotografía de quiénes son esos ciudadanos que dicen que sufren estos trastornos psiquiátricos, aquí nos encontramos con que la variable que mejor explica el caer del lado de los que sufren trastorno o de los que no lo sufren es la edad, por encima de la clase social, por encima del género, por encima del lugar de residencia, por encima del tamaño del municipio y por encima de muchas otras variables. Y aquí que nos encontramos una fotografía enormemente preocupante porque tenemos que entre los jóvenes, los más jovencitos de todos, los de 18 a 24 años,
La encuesta no pregunta por los menores de 18, que habría que ver, pero entre los de 18 y 24 años nos encontramos con que el 65% dice que se le han agudizado estos trastornos, frente a un grupo de mayores de 65 años que lo declaran la mitad que los jóvenes, es decir, en torno al 30%. Interesante los testimonios que habéis recogido, porque precisamente sin ver datos, los testimonios reflejan que la más optimista de todas era la señora mayor, que nos cuenta pues que esta experiencia también ha tenido sus cosas buenas frente al chico joven, que realmente se le veía con muchísimo desánimo y muchísimo pesimismo. Hay otro dato que a mí me preocupa y que si hay a lo mejor Rafael luego nos puede dar su punto de vista sobre por qué esto sale así, y es que nos encontramos que las personas que viven acompañadas declaran en mayor medida sufrir trastornos que las personas que viven solas. Yo creo que esto podría tener que ver con la dureza, lo que ha implicado, por ejemplo, para los padres y las madres afrontar en casa la escuela virtual, con la sensación de que quizás muchas casas no están lo suficientemente acomodadas para tener a tanta gente conviviendo tanto tiempo. En fin, yo creo que esto es algo a indagar, pero en todo caso la variable más importante es la edad. Bien, ¿qué más vemos que explique esta situación tan dramática, ¿no?, de un estado de salud mental enormemente deteriorado entre la ciudadanía? Bien, pues vemos también un miedo económico enorme entre los ciudadanos, que esto coincide con lo que ha destacado Rafael, esa coincidencia, ¿no?, entre el crecimiento del paro en Estados Unidos y el crecimiento de los suicidios. Nosotros estamos viendo que hay un impacto material muy grande. No solo por pérdida de empleo, sino también por recorte de salarios, y sobre todo hay un gran pesimismo con respecto al futuro de la economía, ¿no? Hay un miedo bastante extendido a qué es lo que me va a pasar, qué es lo que va a pasar en estos próximos meses desde un punto de vista económico. Obviamente, este problema económico se agudiza entre los jóvenes, porque tampoco hay que olvidar que ya veníamos haciendo muchos estudios sobre jóvenes donde permanentemente veíamos esa frustración de expectativas que tienen los jóvenes, me he preparado para algo que al final no encuentro el trabajo que se me había dicho que iba a encontrar, el paro juvenil, esos contratos mucho más precarios que tienen los jóvenes, es decir, ese impacto económico negativo obviamente afecta bastante más a los jóvenes. Luego tenemos otros miedos. El otro gran miedo en estos momentos es el miedo al contagio, el miedo, digamos, sanitario, el miedo que tiene que ver con la salud. Y obviamente a partir de ahí tenemos a personas que tienen los dos miedos, que son las que están peor en términos de salud psíquica, las personas que dicen que tienen miedo a la evolución económica, pero que también tienen miedo en términos sanitarios, y las personas que no tienen ningún miedo, que serían los que están mejor, pero que son muchos menos que los que suman los dos miedos. Yo creo que aquí hay otro factor dentro de, sobre todo, que explicaría mucho qué es lo que está pasando a los jóvenes y tiene que ver con la importancia. Y aquí también Rafael seguro que nos puede dar también su punto de vista muy interesante, que tiene que ver con la importancia de la sociabilidad en esas edades de los 18 a 24 y desde luego anteriormente. Claramente se vive en los estudios cualitativos que estamos haciendo, se vive como una pérdida muy importante el no poderte relacionar con más naturalidad, con más frecuencia con los amigos y con familiares y con las personas de tu entorno, y ese sacrificio de sociabilidad pues probablemente no sea igual de impactante en una persona de 65 que en una persona joven. Por tanto, el panorama es negativo en el sentido de que la salud mental de los españoles, la salud mental de la sociedad está enormemente deteriorada, con el agravante de que los jóvenes están en una situación muy, muy preocupante en términos de su salud mental. Yo creo que esto es fundamental hablarlo, es fundamental ponerlo en el debate público y es fundamental pensar en soluciones porque esto es así ahora, pero la salud mental me imagino yo que una vez que se pierde no se recupera en 2 días, es decir, no porque acabemos con el plan de vacunación, de repente de un día para otro las personas van a estar contentas. Quizás las personas que ya están en un proceso depresivo luego les cueste más salir de ese proceso depresivo, ¿no?
Eso, la fotografía, digamos, más importante y la fotografía que es muy negativa. Pero también estamos viendo algunas cosas que son positivas y que también coinciden con, sobre todo con el testimonio de esta mujer que nos habéis mostrado, de la persona mayor que quería rescatar algunas cosas positivas que nos ha dejado la COVID. Nosotros estamos viendo alguna cosa, lo digo porque esto sirve como apunte también, y también para tomar nota, bueno, de cómo conectar con esta sociedad muy dañada, pero que también le están ocurriendo otras cosas, ¿no? Yo destacaría que lo más importante también en términos psicológicos de lo que está ocurriendo es lo que podríamos llamar como el viaje hacia uno mismo que están haciendo los ciudadanos, ¿no? Es decir, tanto en encuestas como en estudios cualitativos se habla mucho de la recuperación de aficiones desde la lectura, ver películas que ya no se veían, cocinar, calcetar, en fin, todo tipo de aficiones, ese recuperar espacios para uno mismo. Estamos viendo en indicadores que hacemos permanentemente que se han disparado la importancia que le damos a aspectos de nuestra vida como, por supuesto, la salud, pero también las amistades y la familia, que cobran como una importancia mayor. Estamos viendo en estudios cualitativos discursos que tienen que ver con vamos a desprendernos de las relaciones tóxicas o de las relaciones que nos sobran, de las relaciones que tampoco nos aportan tanto, es decir, se está produciendo pues como un desprenderse de lo que es superfluo, de lo que no nos interesa tanto. También estamos viendo cada vez más indicadores que van en la línea de apuntar a una ciudadanía que no quiere más noticias negativas, que yo creo que esto es un mensaje importante para los medios, pero también para los políticos, porque es verdad que lo que estamos viendo en los datos es que la sociedad está saturada, ¿no? Las noticias son negativas, obviamente hay que contar la verdad, pero a lo mejor hay una manera de comunicar que no resulte tan cargada, ¿no? de insistir tanto, ¿no? Que realmente aquí en los medios se habla de COVID permanentemente, mientras que en otros países ocupa probablemente un espacio menor, ¿no? Entonces yo creo que hay una saturación enorme de noticias negativas. Y por otro lado, y con esto termino, también hay otra cosa buena, que es que a diferencia de lo que ocurrió con la gran recesión, que de forma prácticamente inmediata disparó los niveles de desafección de los ciudadanos con respecto a los políticos y con respecto a los partidos, pero también con respecto a las grandes empresas y los bancos a los que veían culpables. En esta crisis del COVID no se ha producido esa reacción de enfado del ciudadano. Quizás porque el ciudadano está demasiado deprimido para pensar en enfadarse y entonces a lo mejor el enfado se está retrasando y viene después. Pero lo que estamos viendo ahora es que lo que no ha ocurrido en esta crisis en comparación con la anterior es que de momento ni se señalan culpables, ni se piensa que se podría haber hecho mucho mejor, ni se echan todas las culpas contra los gobiernos. O sea, no hay esa sensación de desafección que sí vimos en la gran recesión, sino más bien la sensación que yo tengo escuchando a los ciudadanos y viendo los datos es que la ciudadanía está en un momento abierta a llevarse bien, ¿no? A llevarse bien con los responsables públicos, a dar una oportunidad para admitir que las cosas se pueden hacer mejor o peor, pero que se está haciendo más o menos las cosas dentro de lo posible, ¿no? Eso es verdad que abre una oportunidad en términos de conexión, que sabemos que es muy importante, esa conexión de los políticos con la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía en ese sentido está abierta. Pero, insisto, está abierta y tampoco se puede descartar que lo que esté es posponiendo su momento de estallido. Es decir, que la ciudadanía, muchos indicadores muestran que está en un estado como algo zen, a diferencia de lo que ocurrió con la gran recesión, pero es posible, y esto es algo a debatir, que esta actitud zen tenga también que ver con el propio desánimo, ¿no? No tengo ganas ni para protestar, ni para enfadarme, ni para reprochar a nadie nada, ¿no? O sea, yo creo que esto tampoco se puede descartar.
Y con esto termino, por tanto, una sociedad muy afectada en su salud mental, con datos muy preocupantes, y una sociedad pues que también se está desprendiendo de lo superfluo y se está volviendo más ligera, y que esto, en cierto sentido, pues quizás se pueda aprovechar para construir también cosas buenas, ¿no? Y estas son mis reflexiones. Muchas gracias, Belén, por tu exposición. Yo creo que nos hemos hecho a la idea de esa fotografía a nivel general de cómo nos ha afectado de manera diferente la pandemia. Vamos a ver si nos da tiempo al menos a haceros un par de preguntas a cada uno. Creo que para empezar, y recogiendo el guante de Belén, que ha hecho algún par de preguntas, a ver si Rafael nos las puede contestar. Creo que es interesante, Rafael, si nos pudieras dar algo de luz sobre lo que ha dicho Belén, de que las personas que han vivido acompañadas durante la pandemia estaban como más expuestas a sufrir trastornos mentales. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, pues que es así, ¿no? Es decir, el que estaba solo antes de la pandemia y durante el tiempo de pandemia en el que estamos sigue solo, pues de alguna manera tiene un ajuste. Es decir, no hay tanto cambio. La cuestión está en cuando se tiene que circunscribir uno a vivir en un ambiente, en un espacio, sin que haya permeabilidad, y donde pues aparece situaciones de violencia doméstica, situaciones de manifestar toda esa problemática como consecuencia de lo que estábamos hablando. De una manera muy, muy sencilla, el manejo del malestar es algo que es como un péndulo, de tal manera que el malestar se puede interiorizar o se puede exteriorizar. Si tú interiorizas el malestar y la tendencia por el proceso educativo y por la presión de la sociedad es a interiorizar, a culpabilizarte de lo que no consigues, de lo que no logras, de lo que no alcanzas, de lo que te ocurre, es uno de las características de la sociología en la que vivimos, pues estás abonado a crear sujetos depresivos. En ese sentido, los síntomas que pueden ser más predominantes son los que tienen que ver con la ansiedad o con la depresión. Si eso ocurre en edades relativamente tempranas, es fácil que eso deje una huella, que deje una marca perdurable. Si el malestar se maneja no hacia adentro, sino hacia afuera, es fácil que se explote, se irradie la rabia, se culpabilice a la pareja o a los niños, a los dirigentes, a la sociedad, de lo que a uno le está ocurriendo. De cualquier manera, el péndulo puede ir de un lado hacia otro, y como tú muy bien decías, probablemente estemos en un tiempo en el que el péndulo tiende, por la inercia cultural y también por el shock, el miedo a la pandemia y a lo que está ocurriendo, a que se interiorice ese malestar. Pero eso no significa que con fuerza no pueda salir hacia afuera, sobre todo si hay desesperación, sobre todo si no se canaliza por cansancio, por agotamiento, todo este malestar que está ahí latente, ¿no? Y que está presente y que cada vez se manifiesta más. Hay mucho malestar, sobre todo en mujeres, en jóvenes, en personas que están relacionadas con profesiones que llevan ya un año ahí en primera línea. Eso es lo que se ve en nuestras consultas, lo que se ve todos los días. Y muchas de estas personas
están llevándolo en soledad. Están, por vergüenza, por ejemplo, ¿no? Echan mano ellos mismos de los medicamentos y se los suben o se los bajan, por ejemplo. Gracias, Rafael. Voy a hacer una pregunta ahora a Belén. Es verdad que nos has apuntado que parece ser que el principal determinante a la hora de analizar las consecuencias psicológicas de la pandemia es la edad, pero nos preguntan si se han observado en las encuestas que el nivel de renta también es determinante a la hora de analizar las consecuencias psicológicas de la pandemia. Sí, el nivel de renta es relevante, sí. Es relevante tanto para entender la salud mental como para entender otras cuestiones que podrían estar relacionadas, como por ejemplo el nivel de conflicto que ha habido dentro de la familia a lo largo de los meses, muy especialmente en el confinamiento, ¿no? La renta y la clase social están relacionadas con muchas cosas, porque, por ejemplo, uno de los estudios que hicimos en la etapa del confinamiento fue sobre el impacto del confinamiento en la escuela, y ahí se veía muy claramente que las familias vulnerables, los hijos tenían mucha más probabilidad de acabar con fracaso, de no seguir las asignaturas, muchos tenían que hacer los deberes a través del móvil, o sea que el factor el posicionamiento social, o sea, la diferencia entre mayores y jóvenes no la hay entre distintas clases sociales. ¿Me permites un pequeño comentario, ¿vale? En relación con esta pregunta, hay alguna evidencia muy interesante dependiendo del nivel socioeconómico, la respuesta a los problemas de salud mental relacionados con la pandemia van por un sitio o por otro. De tal manera que cuanto más bajo es el nivel socioeconómico, la respuesta terapéutica, la búsqueda de una solución a los problemas de salud mental de las personas va por el camino de la medicalización y del uso de psicofármacos, mientras que las personas que forman parte de grupos con nivel socioeconómico alto, la búsqueda de la solución es la de una terapia, la psicologización. Eso es muy interesante y apunta a la necesidad al final de más psicólogos, ¿no? Que yo creo que claramente son insuficientes, ¿no? Exacto, más personas dispuestas a hacer un abordaje psicoterapéutico y a no echar mano fácil del gatillo del fármaco. Interesante. Se habla de que España es uno de los países donde hay mayor sobremedicación y consumo de psicofármacos, pero ¿creéis que se debe a la falta de educación en materia de salud mental o a la falta de psicólogos o de esfuerzos destinados a nuestro sistema de salud mental? Bueno, vamos a ver, mira. Sí, algunas cifras interesantes. España es, después de Portugal, es en estos momentos en el uso de antidepresivos, España está en la 4ª posición de los países de la OCDE. En el uso de ansiolíticos, España es la 2ª posición. Y en el uso de hipnóticos, pues estábamos ocupando la 4ª posición también. Países como el Reino Unido y Noruega, que han sido muy audaces y han puesto en marcha programas específicos relacionados con el abordaje psicoterapéutico en las consultas de salud pública, de atención primaria, bien por parte de enfermeros que se les forma, o auxiliares, o terapeutas o psicólogos, pues han conseguido bajar el consumo de estos productos en los últimos 5 años. España y Noruega tienen programas muy específicos al respecto y han hecho y han conseguido relativamente rápido una reducción significativa en el consumo de estos fármacos. Y yo creo que la última pregunta es obligada. Se ha hablado mucho de la reconstrucción económica de las sociedades,
Pero ¿qué podríamos hacer, lo mismo a nivel individual que desde las instituciones, para salir un poco reforzados de esta crisis a nivel emocional y a nivel psicológico? O sea, yo ahí creo que la respuesta clara es que sí que, o sea, que antes de la pandemia ya había un problema de acceso a los servicios de ayuda psicológica, ¿no? O sea, yo creo que en este estado de bienestar, que en algunos sitios mucho más que en otros, ¿no? Yo que vivo en Madrid, pues lo veo muy claramente, se ha ido reduciendo, ¿no? En recortes tras recortes, los servicios públicos. Pues obviamente pues la salud mental es que ya tampoco estaba bien antes esa atención, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia, como siempre que hay crisis, al final algo siempre positivo se saca de todo esto. Espero que la lectura positiva de todo esto es que hay que invertir en serio, ¿no? Hay que invertir en serio porque es evidente que es imposible que den abasto, y lo que sería absolutamente injusto es que al final la conclusión sea que las clases que se lo pueden permitir vayan a terapia y el resto con fármacos, ¿no? Yo creo que esto, bueno, que esto es lo que hay que rever. Y lo que comentaba Belén con los datos que observaba y lo que le hablaban los datos, pues hay un porcentaje de gente que incluso puede estar saliendo reforzada de todo esto, por razones diversas, ¿no? En el vídeo se ve el factor edad y hay otra serie de factores, ¿vale? Pero habría otro porcentaje, que tampoco sé decir exactamente qué porcentaje, pero es alto, pues es un porcentaje de personas que están colgadas del precipicio. Pues unos puede que desarrollen síntomas y desarrollen trastornos mentales y físicos, y otros pues bueno, pues puede que vayan, no sabemos de una forma determinada hacia dónde pueden ir. ¿Qué es lo que ha conseguido la gente que ha salido reforzada? ¿Qué ha echado mano? Pues probablemente haya factores muy diversos, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que es fundamental pararse, creo que es fundamental repensarse la vida que llevamos, creo que es fundamental no culpabilizarse de la respuesta que hemos dado, ni individualmente ni como sociedad. Creo que puede ayudar mucho que todo lo que estamos pasando pues sirva para algo. Todas esas personas que han muerto, que han fallecido, sus familiares, que no se han podido despedir adecuadamente. Creo que si desde las instituciones, desde los responsables políticos, como están haciendo las cosas, además lanzan mensajes claramente de que se ha aprendido la lección y de que esto, pues si se ponen en marcha determinadas cosas, pues si pasa en el futuro, pasará de otra manera. Yo creo que eso puede ayudar mucho a hacer un duelo adecuado y a salir adelante. Es decir, que hay elementos individuales y hay elementos que desde las instituciones y desde la sociedad pueden ser fundamentales para salir adelante, salir reforzados y agarrarse a elementos que puedan ayudarnos a salir más fuertes de todo esto. Bueno, muchísimas gracias por vuestras intervenciones, Rafael, Belén. Gracias también a nuestros tres entrevistados, a Manuel, a Empar y a Germana. El conseller Arcadi España, muchísimas gracias también. Ciprià, gracias también por estar con nosotros y a todas las personas que nos han visto desde casa. Vamos ahora ya para terminar a darle la palabra al presidente. Creo que le habrá ayudado, como a todas las personas que hemos seguido vuestras intervenciones, a tener una fotografía muchísimo más clara de lo que ha pasado con la salud mental en nuestra sociedad a raíz de la crisis del coronavirus. Hemos visto que ya veníamos tocados o que nuestro sistema de salud mental estaba debilitado ya antes de esta crisis. Además, hemos visto también que sigue estando muy estigmatizada la salud mental en nuestra sociedad. No había más que ver el comentario desafortunado del diputado
del Partido Popular hace unas semanas, pero evidentemente tenemos la oportunidad de intentar salir reforzados de esta para estar mejor preparado para la crisis que venga después o simplemente para reconstruir mejor nuestras economías, nuestras sociedades y también para intentar que esas heridas no sean tan profundas para la gente que va a vivir las consecuencias de esta pandemia. Presidente, cuando quiera. A ver, ¿no se oye? ¿No se oye? No se oye. No se oye. A ver. Espera. No se oye. Presidente, un momento que no se escucha. Presidente. Incluso en la conferencia de presidentes pude plantear que es a mitad Presidente. del año pasado ya esta cuestión, gracias también a las conversaciones con Rafa, ¿no? Porque efectivamente de todo lo que nos ha pasado probablemente lo más relevante en el ámbito de lo decía también Belén, de lo que va a ser las consecuencias, desde luego la salud mental es una de las cuestiones más importantes. Y es verdad que también que durante muchos meses lo urgente ha relegado muchas veces lo más relevante. El debate que nos ha reunido hoy nos conecta además con ese sentido original de la política. La política nació para ocuparse de lo que afecta a la polis, de aquello que afecta y preocupa de verdad a los ciudadanos, y no esta política autorreferencial con la vida de los partidos en el que solo genera desafección. Es un craso error que la vida mediática gire en torno casi a las vidas internas de los partidos y de los propios políticos. No sé, estos días es un ejemplo bastante claro de lo que es aquello accesorio y que al final puede acabar desembocando en un hartazgo general de algo que es imprescindible, que es la política, porque es la política la que puede cambiar las vidas, puede hacer avanzar la sociedad como se ha hecho en muchos momentos históricos. Bueno, de verdad que quiero agradecer a Belén y a Rafa el análisis preciso que habéis trazado sobre esta cuestión crucial que requiere esta visión también de los expertos de distintos ámbitos. Es un poco el espacio de conexión que también provoca este laboratorio de ideas. Nuestra visión constituye en este momento una brújula para nosotros, para ver cómo orientamos esta salida. Si me permitís, también quiero compartir, para acabar, 4 preocupaciones respecto a esta cuestión. La fatiga pandémica nos está afectando de una manera clara, pero ¿cómo nos está afectando? La primera consideración es relacionada con la salud, que la salud mental debe dejar de ser esa hermana pobre, esa María del sistema sanitario público. En el último año, en la Comunidad Valenciana hemos intentado reforzar la atención emocional de los profesionales de la salud, lo decía Rafa, porque es verdad que son los profesionales que han vivido una tensión enorme, desproporcionada. También de la población infantil, que está en una situación digamos, un estado de shock en muchas ocasiones, y de la población en general. Pero lo que está claro es que no es suficiente, no nos podemos engañar, no es suficiente. Estamos muy alejados de lo que sería un óptimo de lo que significa esta respuesta. Ante situaciones extraordinarias no vale con lo ordinario y desde luego hace falta mucho más. Hace falta una reflexión más profunda. La atención hospitalaria lo ha absorbido en este tiempo casi todo y ahora debemos
de centrarnos más en la perspectiva de la prevención. Los problemas más graves de salud mental están ahí. Y además, como bien decía también Ana, deben dejar de ser tabú, deben de estar claramente visibilizados. Si decía Belén hace un momento que el 50% de la población de una manera u otra ha tenido consecuencias, es inaceptable este silencio. Y el silencio, además, que también lo decía Rafa, de esas personas que por millares se quitan la vida cada año. Esto debe dejar de ser tabú y debe de ser un elemento fundamental de nuestra manera de entender un sistema público de salud. Tenemos, por tanto, que dejar de mirar hacia otro lado, como aquí estamos haciendo con la campaña de prevención del suicidio. Es el momento de darle también más peso en general a toda la salud mental. Y quiero que sepáis que la Generalitat va a abordar, además, en breve, una acción integral al respecto y va también a plantear lo que es un comisionado sobre la salud mental que creemos que es fundamental. La segunda idea que yo quería compartir es que debemos evitar que el virus mute en una epidemia de desencanto. Las consecuencias de esa mala política, que en realidad es antipolítica, supone el mayor combustible para la apatía, el miedo o la ira. ¿Y qué debe hacer la política? En mi parecer, en primer lugar, debe aportar soluciones en lugar de generar ese ruido que alimenta la división. Y deberíamos empezar por algo básico. Gestionar la incertidumbre que vivimos y que está ahí y que es una sensación permanente, pero abordarla con sentido común. Lo estamos viendo ahora en las cifras. Hoy alcanzamos 28 puntos de incidencia acumulada, es decir, seguimos siendo la comunidad autónoma con menos incidencia. Pero eso no lo digo como triunfalismo, como ningún tipo de autobombo, lo digo porque ha sido la sociedad valenciana que después del grandísimo golpe que padecimos el inicio del año ha tomado una conciencia clara de que esto solo lo podemos vencer con una gran autodisciplina. Y con esto con la tercera reflexión. Evitemos las generalizaciones porque la sociedad sigue estando dura. Pese a la fatiga, la ciudadanía sigue cumpliendo las normas de forma mayoritaria. Aquí lo podemos ver. Y también está cumpliendo con los demás. Adela Cortina nos dice alguna cosa muy interesante. Que tenemos una base biológica para la ética que es la capacidad de cuidar no solo a familiares, sino también a los extraños. Yo creo que Adela tiene razón. Se ha producido un despertar de la solidaridad. Lo decís ahora también, en ese frente de los ámbitos positivos, parece que ha quedado bien claro que caminar solo no es la solución. En una era de individualismo exacerbado, hemos de quedarnos ahora con esta esperanza, con la ética de la gente corriente. Los negacionistas, las fiestas ilegales, la violencia en las ciudades, han sido noticia. Son absolutamente condenables, pero son la anécdota, son la minoría. En una tierra etiquetada por su amor a la fiesta como la nuestra y al desenfado, aquí se ha producido un patriotismo cívico basado en la responsabilidad, la solidaridad y la fraternidad. Y no es buenísimo, yo creo que es así. Lo que pasa es que las incertidumbres que tenemos son muy importantes y tenemos que, luego, que blindar este civismo, este republicanismo cívico que yo creo que de cierta manera sí que ha emergido. Y la última idea que quería compartir es la siguiente. Hemos de evitar la complacencia y culpar de todos los virus. Eso sería lo fácil. Sufrimos fatiga, pero hay problemas acumulados del pasado, lo ha dicho Rafa al principio, y es así. Ahora, además, nos enfrentamos a la fatiga de una sociedad en la que los jóvenes sufren precariedad, sufren falta de expectativas, y eso en gran parte ya venía anteriormente. Y una sociedad en la que ya había cientos de miles de mayores que vivían en soledad, que vivían en un sistema asistencial que no era el correcto. Y una sociedad en la que cada día nos autoimponemos rendir más sin pensar en el coste personal, familiar y social. Hace unos días veíamos que los trabajadores de un banco de inversión de Estados Unidos aseguraban trabajar 95 horas a la semana.
No es la norma, pero es un síntoma de, como diría Tony Judd, algo va mal. Esta sociedad sufría y sufre muchas epidemias, sobre todo la epidemia de la desigualdad. Bueno, estas 4 reflexiones o apuntes de reflexión, a mi parecer nos llevan a la conclusión que ponía de relieve en la última intervención. Necesitamos más estado de bienestar, un estado de bienestar potente. El estado de bienestar es la vacuna que nunca falla. Hemos pasado demasiado tiempo bajo un paradigma neoliberal que se ha demostrado profundamente equivocado, con unos recortes a lo básico, con un crecimiento económico excluyente y con un individualismo que se desentiende de los demás. Por eso tenemos que conseguir un estado de bienestar mejor, más eficaz, más universal, más capaz de conectarse además con un crecimiento económico, con un desarrollo económico que debe ser capaz de sustentar. Ese estado de bienestar que nos tiene que ayudar para repensar de una forma sostenible e inclusiva la sociedad. Reactivar la distribución de la riqueza y también la redistribución de las oportunidades que han dejado en la cuneta a tantos jóvenes. Los jóvenes son la esperanza. Si no se tiene esperanza cuando se es joven, ¿cuándo vamos a tener esperanza? Pero por eso el estado de bienestar les tiene que garantizar ese escenario de esperanza. Bueno, en definitiva, más estado de bienestar para minimizar todas las causas nuevas y crónicas que contribuyen a esta fatiga. Una fatiga que debe dejar de ser estructural, que debe dejar de ser como un mal irremediable, como una cuestión determinista. Nada más, yo os agradezco muchísimo a Belén y a Rafa especialmente que nos hayáis ayudado a entender esta cuestión. Nosotros queremos situar en la medida de nuestras posibilidades en la agenda política esta cuestión. Yo lo planteé en la conferencia de presidentes, os tengo que decir, pero no di demasiada respuesta. Afortunadamente, este desgraciado incidente en el Congreso de los Diputados, que muestra también cómo está de furiosa alguna parte de nuestra sociedad, pues creo que todos sí que tenemos que intentar situar donde corresponde este debate y buscar soluciones más allá de las coyunturas. Bueno, ha sido un placer escucharos, muchísimas gracias y sobre todo gracias a todos los que habéis conectado en esta nueva edición de una escuela, un campus, un espacio, Cambrils, recordando siempre a Mariana, que tiene desde luego para nosotros siempre una enorme inspiración. Muchas gracias. Muchas gracias, president. Gracias, también reiterar las gracias a Belén, a Rafa y a todos los que nos han permitido esta videoconferencia, por decirlo así. Y yo acabo con una idea que he estado pivotando en todo el rato, es tener un problema de salud mental, reconocerlo y buscar ayuda especializada no es un síntoma de debilidad, es un síntoma de fortaleza. Esta reflexión me parece que era válida antes del COVID y lo es más aún con el COVID, ¿no? Acabar con los estigmas y afrontar los problemas desde la política y desde la sociedad.